olor grato como una ofrenda, que suba, Señor, hasta tu trono, que abran las ventanas de los cielos, como dice tu palabra, y que aún ahí en el alfolí, Señor, sea bendito cada diezmo, cada ofrenda, cada aportación. En el nombre de Jesús, los hogares aquí representados sean bendecidos. Señor, haz huir al devorador, reprende al devorador, que seamos familias libres, Señor, de todo ataque del enemigo. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Pueden pasar ahí, amados, si usted con alegría, con gozo puede depositar ahí lo que usted le trajo al Señor. Gloria a Dios. Mañana tenemos intercesión a las 6 de la mañana, hermano. Tenemos intercesión a partir de las 6 aquí en el templo. Siempre la invitación está para todos los que quieran venir y unirse a este equipo de intercesión. El domingo a partir de las 9, bueno, el sábado por la tarde también tenemos ensayo, tal vez no lo anotaron aquí, pero sí hay ensayo de alabanza y danza a partir de las 3 de la tarde. El domingo tenemos reunión a partir de las 9. El martes tenemos nuestro discipulado congregacional, también estamos ahí trabajando los martes bajo el mover del Espíritu Santo. El Señor nos está instruyendo. Este miércoles ya, hermano, miércoles 25, vamos a retomar los discipulados para matrimonios el miércoles 25 a partir de las 7 de la noche. Y el próximo sábado, no mañana, sino que el otro sábado, va a haber reunión de jóvenes. Hay que ir afinando detalles ahí con los jóvenes. Las actividades que estamos recordando, hermanos: 25 de junio hay un congreso de jóvenes aquí en la iglesia, el 25, para que usted pueda invitar a sus familiares que quieran venir a recibir algo del Señor. Van a estar con nosotros los hermanos de San Pedro Sula. Va a estar el pastor Germán Alonso Ponce, el hijo del apóstol, y el equipo de alabanza Olivos Verdes va a estar aquí ministrando. Antes de esa actividad, hoy nos mandaron la invitación. Hay una actividad de danza allá en la iglesia central el 11 de junio. Ya vamos a ir también preparándonos para que nuestros jóvenes puedan viajar allá y puedan ir a recibir también, hermano. Es importante. Y la otra actividad que estamos anunciando desde mucho tiempo de anticipación, casi 2 meses, hermano, un poquito más de 2 meses, es la actividad de nuestra coinonía congregacional el 24 de julio. Es un domingo, así es que vaya preparándose. Ya vamos a empezar a dar un poquito más de detalles, pero ese día vamos a ir a hacer una coinonía a un lugar aquí por Omoa, para que vaya preparándose también y podamos compartir ese tiempo de bendición. Gloria a Dios, hermano. Siempre busquemos estar activos, hermano. Importante estar activos, buscando qué más podemos hacer en el Señor. La iglesia es un organismo vivo, hermano. La iglesia no se puede detener, la iglesia no puede estar dormida. Creo que el domingo vamos a hablar un poquito de eso, de cómo hay un despertar. Tiene que haber un despertar en la iglesia, hermano. Y yo creo que el Señor individualmente, algunos de ustedes, el Señor los ha despertado en este último tiempo. Yo he hablado con un par de hermanos que el Señor los ha despertado de una manera extraordinaria. Yo creo que por ahí, hermano, el Señor está haciendo la obra. Aquellos que no se están congregando, hermano, el Señor va a hacer una obra de despertarlos. Familia nuestra que parece que se nos quedó ahí, hermano, el Señor va a hacer la obra de despertarlos. Solo no dejemos de orar al Señor para que haya un despertar. Basado en Ageo vamos a hablar el domingo, si el Señor pues así me lo permite. Vamos a hablar del despertar
que debe haber en el pueblo del Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra, hermanos de alabanza. Desciendan, amados, pueden ocupar sus lugares allá abajo, y yo espero que no se me haya quedado nada aquí por anunciarles. La información la vamos a ir dando ahí poco a poco, de la coinonía y de otros eventos también, de la camisa. Hoy estamos haciendo una camisa ministerial, ahí la compartimos en el grupo hoy. Pero que el Señor nos guíe, hermano, en todo lo que hagamos. Vamos a meternos un poco en la palabra del Señor. Antes de eso, quisiera que oráramos. Tenemos una petición muy especial, hermano, la vida del hermano Richard, un hermano que ha venido también con todo. Mire, hablando de despertar, uno de los hermanos que el Señor lo ha despertado de una manera especial aquí entre nosotros. Ha estado un poquito, yo no diría un poquito, bastante delicado de salud, hermano. Le hicieron una operación abierta al corazón. La operación salió todo bien, pero luego tuvo una complicación, como que se le derramó un líquido ahí en el corazón y eso le causó un problema. Lo volvieron a internar ayer por la tarde. Lo volvieron a intervenir quirúrgicamente. Le pusieron ahí para que drenara, hermano. Pero todavía el hermano está en cuidados intensivos. He estado hablando ahí con la esposa y ellos están pasando un momento bastante de angustia, hermano, pero yo creo que en medio de todo, como dice el corito, ¿verdad? Aún en medio del valle, en medio de la prueba, hay que darle gracias al Señor. Ellos han sido pues fortalecidos, pero no podemos dejar de estar orando, hermano. Oremos. Mire, nosotros los seres humanos, y vea que le digo, nosotros los seres humanos tenemos un problema, que mientras no nos toquen a nosotros, como que tranquilos, hermano, relax. Pero ya cuando nos empiezan a tocar a nosotros, ya, hermano, ya empezamos a pedir oración por todos lados, hermano. Hasta, pastor, ayune por mí, pastor, por favor. Entonces no esperemos, hermano. Pidámosle como que si uno de sus familiares estuviera en esa situación. Así deberíamos de pedirle al Señor, como si uno de los nuestros estaría ahí. Entonces vamos a orar. Y aquí hay otra petición que me trajeron, también por sanidad. Vamos a orar. Alístese ahí para que podamos orar con todo nuestro corazón, hermano, con todo nuestro corazón, creyendo de que el Señor tiene las llaves de la vida y de la muerte. Dice Apocalipsis 1:18, por ahí dice ese versículo, que Él tiene las llaves. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche aquí juntamente con la iglesia nos ponemos en unidad. Dice tu palabra que donde dos o más nos ponemos de acuerdo para pedir algo, tú, Señor, lo cumples, tú lo concedes, Señor. Esta tarde venimos con todo nuestro corazón a pedir, a suplicar, a rogar por la vida de nuestro hermano Richard Saldívar, Señor. En el nombre de Jesús oramos esta noche con todo nuestro corazón para que tú extiendas tu mano de poder, Señor, restaurando su corazón, restaurando, Señor, cada uno de los daños que ha sufrido su salud. Oramos en el nombre de Jesús, confiados, Señor, en que tú estás escuchando esta oración de nosotros, y que ahora mismo, Señor, nuestro hermano allá en el lugar donde está, en esa sala, Señor, de cuidados intensivos, ahí tú estás obrando, tú estás, Señor, haciendo esa obra, Señor, de restauración de su salud en el nombre de Jesús. Tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios que no hay nada imposible para Él en el nombre de Jesús. Y desde ya, Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando. Desde ya te damos gracias porque sabemos que tú tienes un propósito. Te damos gracias porque aún su familia ahí, Señor, serán un testimonio. Ellos verán tu gloria por medio de la vida de nuestro hermano Richard. Bendecimos a su esposa, a sus hijos,
a toda su familia, Señor, que en medio de esta situación difícil, pero ahí está la confianza en ti, la esperanza en ti, en el nombre de Jesús. Y tu palabra dice que los que esperan en ti no seremos avergonzados, en el nombre de Jesús. También oramos por esta petición, Señor, que tú lleves sanidad, que tú lleves bendición, Señor, a esta vida también, Señor, ahí que tú obres de una manera poderosa, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos también este mensaje, que seas tú ministrándonos esta noche, que seas tú, Señor, llevando esa palabra, esa ministración del espíritu de tu palabra, que podamos ser ministrados esta noche cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Gloria al Señor. Qué bueno pues tener a quien pedir. El domingo me acuerdo que leíamos un versículo, hermano, que decía: levanto mis manos pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, hermano. Hay que pedirle, tenemos a quien acercarnos en medio de la dificultad, en medio de la prueba. Ahí está el Señor. Gloria a Dios. Abra su Biblia en el libro de Salmos, capítulo 45. Vamos a iniciar esta noche con esta meditación de la palabra del Señor. Creo que hace 2 viernes hablamos, comenzamos a hablar de algo generacional, hermano, y la verdad que hay muchas cosas que decir, y entre más uno estudia, más cosas resultan ahí en la palabra, hermano. Sin duda necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe para hablar lo que Él quiere que hablamos, hermano. De la Biblia hay muchas cosas que decir, de la familia, de los matrimonios, de todo, hermano, pero que el Señor nos diga qué predicar según la necesidad que hay en medio del pueblo del Señor. Mire, ese versículo, la versión Palabra de Dios para Todos, dice: tus hijos ocuparán el trono de tus antepasados. Venimos hablando eso, hermano, de lo generacional, y aquí hay algo generacional. Tus hijos ocuparán el trono de tus antepasados. Dice: y harás que gobiernen todo el país. Verso 17: haré que se conozca tu nombre. Ahí está hablando del Señor, tu nombre. Pero mire esto: de generación en generación, y que las naciones te alaben por siempre. Voy a leerle ese capítulo 17, que ahí está el centro de la enseñanza. Haré que se conozca tu nombre de generación, hermano, en generación, y que las naciones te alaben por siempre. Que el Señor nos ayude esta noche y podamos ministrar su palabra conforme a su bendita voluntad. Mire, hermano, que hay un traslado de una generación a otra, y aquí lo que está hablando es de que conozcan el nombre del Señor, que las generaciones conozcan el nombre del Señor. Yo así le puse al tema, hoy no anduve con mucho rodeo para ponerle el nombre a este mensaje, hermano. Yo le puse de generación en generación, porque, hermano, hay muchas cosas que nosotros necesitamos trasladar de una generación a otra. Hay muchas cosas. Estuve estudiando esto, hermano. Hay que trasladar la misericordia del Señor, hay que trasladar el amor del Señor, hay que trasladar, hermano, cuántas cosas. Mire, hay varias cositas ahí. Yo las había anotado, pero digo yo, si me meto ahí no salgo. Entonces quiero trasladarle algo que el Señor ponía fuertemente en mi corazón, hermano. Y es que tenemos, mire, hemos estado hablando de la responsabilidad generacional, y ahí estuvimos viendo muchas cosas, pero hay una responsabilidad que nosotros tenemos como padres, y es, hermano, que yo como padre tengo que trasladarle algo a mi generación, y luego esta generación tiene la responsabilidad de trasladarle a su generación, y luego la otra generación tiene la responsabilidad de trasladarle a otra generación, de tal manera, hermano, que ese círculo
este no es un círculo vicioso, sino que es un círculo virtuoso. Nunca se cierre, nunca se rompa, hermano, sino que el conocimiento del Señor, de muchas cosas del Señor, pero sobre todo, hermano, de lo que es el Señor, que no se pierda, sino que vaya de generación en generación. Le voy a leer otros versículos para ponerle un poquito más de base a esto. Mire, en el Salmo 89:1, leamos ese versículo. Mire, el salmista decía, perpetuamente, eso es, hermano, algo eterno, algo que no deja de hacerse. Eso quiere decir perpetuamente, es algo que no deja de hacerse, es algo que se hace por siempre, hermano. Dice, perpetuamente cantaré las misericordias de Jehová. Cantaré la misericordia. Aquí hay algo, mire, allá hablaba del nombre del Señor, aquí habla de la misericordia del Señor. Perpetuamente cantaré la misericordia del Señor. Pero esto quiero dejárselo. Con mi boca daré a conocer tu fidelidad. Ahí hay otra cosa que hay que dar a conocer, la fidelidad del Señor. Pero mire cómo, de generación en generación. Pero hermano, con la boca. Aquí ya nos vamos a ir metiendo en algunas cositas bien tremendas, hermano, porque aquí ya tenemos que ir viendo que hay que hablarlo o hay que cantarlo o algo, pero con la boca, hermano. Entonces, tenemos que trasladar la fidelidad del Señor con nuestra boca. Entonces, hermano, ¿qué hablamos en nuestras casas? ¿De qué se habla en nuestros hogares? ¿Qué mensajes se transmiten, hermano? Yo sé que en la casa pues hay que hablar de todo, hermano, pero ¿será que en algún momento levantamos nuestra voz en nuestras casas para darle una alabanza al Señor? ¿O nunca, hermano? ¿O solo aquí en la iglesia, hermano? Entonces, mire, hay una responsabilidad, hermanos, amados. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros, y es cantar alabanzas al Señor aún en nuestra casa, para que nuestras generaciones, por medio de nuestra boca, puedan ellos conocer. ¿Y qué le pasa a mi papá hoy que anda cantando hoy? Papi, ¿por qué cantas? Hermano, que nuestros hijos empiecen a preguntarnos cosas realmente en las cuales nosotros podamos explicarles no solo las cosas naturales de este mundo, sino que podamos explicarles las cosas espirituales, hermano. Mire, hay una versión que yo se la regalo, la versión oro, hermano, la versión oro. En este mismo capítulo y en este mismo versículo, mire, hay versiones que nos ayudan a extraer un poquito mejor el espíritu de esos versículos, hermano. Dice esta versión: cantando estaré eternamente la misericordia del Señor. Mire lo que dice aquí la versión esta: cantando estaré eternamente la misericordia del Señor. A hijos y nietos haré notoria por mi boca tu fidelidad. Esa versión sí que, hermano, mire, si ahí nos queda alguna duda, yo creo que no, hermano. Pero mire qué forma de exponerla, hermano, porque esa versión generación, cuando la vamos a buscar, la palabra generación, cuando la vamos a buscar al diccionario, entran hijos y nietos ahí. Entonces, esta lo traduce de un solo, hermano. Dice, a hijos y nietos haré notoria, es algo que se nota, por mi boca tu fidelidad. Entonces, hermano, de veras aquí tenemos que revisarnos, hermano, y aquí es un examen personal, sobre todo para nosotros los padres. Hermano, estamos trasladando la fidelidad del Señor con nuestra boca. Nuestros hijos escuchan que nosotros cantamos de la fidelidad del Señor. Hermano, nuestros hijos nos escuchan, de veras, darle una alabanza al Señor. ¿O qué tipo de canciones cantamos, hermano? ¿Qué tipo de música se escucha en tu casa? ¿Qué tipo de música hay en la casa de los justos? Entonces es una alabanza que, mire, es una alabanza que tiene que salir de nuestros labios y que nuestros chiquitines nos escuchen, hermano.
Que nuestros hijos nos oigan, que ellos empiecen también a meterse en ese fluir, hermano, para que las generaciones vayan, hermano, mire, vayan, no se vayan quedando ignorantes de lo que el Señor es. Mire, yo no sé cómo el Señor nos va a llevar esta noche en la enseñanza, pero vaya, una de las cosas a las que se enfrentó Moisés cuando el Señor se le apareció en aquella zarza, hermano. Por ahí tengo los versículos y vayan siguiéndome ahí el hermano que está en pantalla. Mire, una de las cosas a las que se enfrentó Moisés cuando el Señor le dijo que fuera, cuando se le apareció ahí en la zarza, hermano, y que fuera a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto, uno de los temores que se enfrentó Moisés fue: Señor, y si yo voy a donde ellos y me preguntan ¿cuál es tu nombre? ¿Qué les diré? Oh, hermano, a mí eso me da así como que, de veras, aquella generación que estaba en Egipto no sabía cuál era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de su padre Jacob. ¿Cómo se habían olvidado ellos, hermano? Si quieren leamos esos versículos. Por ahí está Éxodo 3:13. Mire, el Señor está dialogando ahí con Moisés, hermano, y le dice: pues mira, tienes que ir a Egipto. Entonces, mire, Moisés se enfrentó a varios temores. Primero decía que él no podía hablar, que era tartamudo, hermano. Empezó a poner como que no soy la persona ideal para ir. Pero entre las cosas que le menciona, dice el verso 13, Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel, hermano, o los hijos de Jacob, y les digo: el Dios de vuestros padres, oiga esto, generaciones, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea que estos no conocían al Señor. Esta generación que se quedó en Egipto, hermano, se le olvidó, algo pasó y no se trasladó de generación en generación. Fíjese que entonces Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios dijo además a Moisés: mire esto, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, pero mire, hermano, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Mire las palabras del Señor: este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Pero aquí había pasado algo. Hermano amado, pongámonos a pensar un poquitito. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué esta generación, hermano, que estaba en Egipto, ahora estaban esclavos en Egipto? ¿Qué pasó que se olvidaron de Dios? Ahí hay una responsabilidad. Ahí hay una responsabilidad de los padres. Hermano, me atrevo a decir que hay una responsabilidad directa de los padres que no se encargaron de pasar el nombre del Señor de generación en generación. Entonces tenemos una responsabilidad. Qué cuidado que nuestros hijos, hermano, no vayan a saber quién es el Señor. Qué tremendo esto, hermano. Entonces fíjese que me voy un poquito atrás de la historia. Es bueno, hermano, es bueno saber historia de la Biblia, hermano. Mire, cuando nosotros podemos ubicarnos en la historia bíblica, vamos a poder comprender mejor lo que sucede. Porque la historia me dice a mí, la historia bíblica me dice a mí, hermano, que ellos habían pasado 430 años en Egipto, esclavos. Que ellos habían sido esclavizados, hermano, por 430 años. 430 años es un tiempo muy prolongado. Mire, aún ni nuestra independencia, entre comillas, tiene esa edad, ¿va? Si apenas celebramos 200 años, creo, de independencia, hermano. Imagínense, 200 años nosotros.
Y ellos tuvieron 400 años en Egipto. Entonces, hermano, en 400 años no se hizo aquel trabajo de trasladar el mensaje de generación en generación. Porque, mire, cuando ellos quedan en Egipto, por eso le digo, es bueno saber un poquito de historia. Cuando ellos quedan en Egipto, es cuando Jacob desciende con la casa de él a buscar comida en Egipto después de aquella hambruna, hermano, que había tenido la tierra. Ellos llegan allí. Y José está gobernando en Egipto, José está en lo más alto de Egipto y José les dice, miren, no teman, aquí yo les voy a dar comida, aquí yo los voy a alimentar, no se vayan. Pero ya no pudieron regresar a Canaán, se quedaron esclavizados en Egipto. Y desde ese tiempo hasta este tiempo de Moisés habían pasado 430 años. Ahora, hubo un hombre, hermano, que les trasladó lo del Señor. Mire, quiero decirle esto. Ese hombre llamado José les habló, hermano, hasta de escatología les habló. José, antes de morir, les dijo, miren, yo voy a morir, pero ustedes, viene un tiempo donde van a ser sacados de aquí de Egipto, van a ser levantados. Ese es arrebatamiento, hermano. Mire, José les empezó a hablar, hermano, de cosas que iban a suceder. O sea que la responsabilidad de José la trasladó a sus generaciones. Pero ¿qué pasó con la generación de ellos? No siguieron. Entonces yo tengo unos versículos aquí, hermano, cuando José dice que muere José, en Éxodo 1:5. Dice que todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, dice esta versión, así lo dice la Biblia, 70 almas. Pero José estaba ya en Egipto, ya José era el gobernador de Egipto. Pero mire, hermano, en el verso 6, el primer capítulo de Éxodo dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron. Oiga esto, se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Generacionalmente se expandieron. Pero se murió José. Se murió el que tenía el mensaje del Señor, se murió aquel que instruía a las generaciones, se murió aquel hermano que se encargaba de trasladar el mensaje a las siguientes generaciones. Y entonces se murió José, se murió todo. Hermano, lo peor que nos puede pasar a nosotros como iglesia, mire, es que nosotros ya los que vamos de salida, hermano, los que ya vamos avanzando, mire, tengamos moveres en Dios, seamos, hermano, hombres de Dios, seamos mujeres, hombres y mujeres de Dios, que vamos y conquistamos, y que de repente no adiestremos a nuestros hijos y nos morimos nosotros y nuestros hijos ya no saben nada del Señor. Eso no nos puede pasar, hermano. Tenemos una responsabilidad y es trasladarle a nuestras generaciones el nombre del Señor, el temor al Señor, la fidelidad del Señor, la misericordia del Señor, el amor del Señor, todo lo que tiene que ver con esta vida. Entonces, hermano, hay un versículo en el libro de, mire, déjeme decir algo más aquí. El tiempo pasó, hermano, fue pasando, a saber cuántas personas israelitas se murieron en Egipto y fueron sepultadas en Egipto, hermano, a saber cuántos, en 400 años, hermano, imagínense cuánta gente del pueblo del Señor murió en Egipto. Cuánta gente pereció en Egipto, hermano. O sea que cuando el pueblo salió, ahí no salieron todos los que llegaron, hermano. Ahí quedó generación de Israel, quedó en Egipto. Pero el tiempo fue pasando. Llegó a un tiempo donde esa generación no sabía quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No sabía. Se les olvidó, hermano. Fueron naciendo nuevas generaciones y ya ellos miraban normal adorar a un Dios egipcio. Ellos lo miraban normal. Ellos miraban normal, hermano, andar en medio de las fiestas egipcias. Lo miraban normal, porque no hubo padres que trasladaran esa información, hermano, de la que estamos hablando ahorita, de generación en generación. Quiero darle un versículo en Salmos, siempre hay un versículo y en este nos vamos a meter, hermano. Salmo 102:12. Mire, Salmo 102:12. Hermano, entre las muchas cosas que hay que, mire, yo lo veo de esta manera, que cuando hablamos de hacer memoria, abarca todo, abarca todo.
Entonces me pareció interesante este versículo. Dice, Salmo 102:12, pero tú, oh Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria, esa palabrita, tu memoria, de generación en generación. O sea que no se iba a olvidar, hermano, nada del Señor, sino que iba a haber una memoria, iba a haber iba a haber un recordatorio. Esa palabrita memoria, yo la busqué ahí en el diccionario, tal vez la ponen. Hermano, mire, dice que es propiamente marcar para que sea reconocido. Es como poner una marca, hermano. Hermano, es como poner un sello para que algo sea reconocido, pero también es recordar, es mencionar, tiene que ver con la boca otra vez, mencionar, hablar del Señor, hermano. Es conmemorar, esa palabrita también, hermano, hay que revisarla porque es como hacer actos de conmemorativos, actos conmemorativos. Mire, ya vamos a hablar, yo no sé si voy a hablar de todo, pero por ejemplo, la Santa Cena es un acto conmemorativo. Solo que el pueblo de Israel lo hacía como una fiesta de la Pascua, le llamaban, pero ellos recordaban ahí el sacrificio del Cordero. Hermano, ese acto quedó como un acto perenne, un acto perpetuo. Mire, es otra palabra, es conservar, hermano. Todas esas palabritas las vamos a ocupar ahorita. Sobre todo conservar, conmemorar, marcar, hermano, mencionar. Hermano, mire el trabajo que tenemos con nuestras generaciones. Hermano, yo lo digo, lo he predicado, lo he enseñado y lo sigo sosteniendo y lo creo con todo mi corazón. La responsabilidad espiritual que nosotros tenemos para con nuestras generaciones es mucho mayor que darle buena educación, buena vestimenta, una buena casa a nuestros hijos, una buena herencia material. Hermano, la responsabilidad espiritual está por encima de eso. Es más importante, hermano. Es más importante que nuestros hijos sean, sea gente que conoce del Señor. Entonces, hermano, ahí Moisés fue a recordar el nombre del Señor, y eso habla del carácter divino. Eso habla, hermano, mire, el nombre del Señor no se puede olvidar porque, hermano, ¿cuántos nombres tiene el Señor? A saber, hermano, pero el gran yo soy. Mire, Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera. Todo eso tiene un nombre. Por ejemplo, Jehová Rafa quiere decir Él es mi doctor, Él es mi médico. Jehová Jireh, Él es el que me provee. Jehová Shaddai es el que me sustenta. Todos esos son nombres. Pero un nombre no es que solo vamos a escribirlo, a conocerlo cómo se escribe, hermano, y cómo se pronuncia o cómo se dice, sino que vamos a conocer la naturaleza del Señor. Por ejemplo, mire, ¿no le parece a usted así muy interesante que Jesús se presentó con esa frasecita? Yo soy la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy el pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la vid verdadera, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy la raíz de David. ¿Cuántos yo soy? Dijo nuestro Señor Jesucristo. Se estaba presentando como este nombre. Hay que conocerlo. Necesitamos trasladar ese mensaje a las generaciones. Pero mire, yo quiero avanzar en algunas otras cosas que, hermano, que traigo aquí. Le voy a leer este versículo, Éxodo 12:14. Dice: este es un día que ustedes recordarán. El Señor dando instrucciones a su pueblo. Este es un día que ustedes recordarán y celebrarán con una gran fiesta al Señor. Pero miren la instrucción final, hermano. Lo celebrarán como una costumbre de generación en generación. Entonces, mire, estamos hablando de la Pascua, pero para nosotros es la Santa Cena. Para nosotros es, hermano, recordar. Mire, con esto ellos recordaban el día que fueron sacados de Egipto. Por eso quedó como una fiesta, hermano, para siempre, hermano. O sea, Israel todavía celebra esta fiesta.
El Señor Jesucristo la celebró. La última vez que el Señor Jesucristo la celebró fue en el aposento alto con sus discípulos. Ahí celebró. Pero de allí dejó constituida la cena del Señor. Esa fue la última Pascua para la iglesia. Pero de allí quedó constituida la mesa del Señor. Entonces, pero ¿sabe usted que hay hijos ni saben que existe la mesa del Señor? Ahora en día hay hijos que no saben qué es eso, hermano. Entonces, ¿cómo estamos si son hijos de cristianos? Hermano, hay hijos que no les importa sentarse a la mesa del Señor y ya tienen la edad para hacerlo, ya tienen el razonamiento para hacerlo, pero mire, hermano, mire qué displicencia a veces existe en las generaciones. Pero ¿quién cree usted que está sembrando esa displicencia? O sea, ¿quién cree que estamos fallando para que nuestros hijos no comiencen a temprana edad a valorar el sentarnos a la mesa del Señor? ¿Quiénes serán los que estamos fallando, hermano, de que nuestros hijos no sepan que ese pan tipifica el cuerpo de Cristo que fue inmolado y que esa copa tipifica, hermano, la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros? ¿Por qué nuestros hijos no conocen eso? ¿Quiénes estamos fallando? Tenemos que hacer, hermano, esa labor de explicarles, de hablarles a nuestros hijos, de enseñarles, hermano. Tenemos que hacerlo, es una responsabilidad nuestra. Tenemos que hacerlo. Tenemos que empezar a ver esto, porque es algo que tiene que ir de generación en generación. Hermano, mire, se puede llegar a un momento donde nuestros hijos ni sepan qué sea la Santa Cena, hermano. En algún momento el pueblo de Israel no celebró la Pascua del Señor por muchos años, no la celebró por muchos años. Pero quiero llegar a este punto, Éxodo 16:31. Aquí me quiero detener un poquito, hermano. Mire este versículo. Aquí lo vamos a detener unos cuantos minutitos porque me parece importante poder explicar algunas cosas aquí. Algo nuevo que el Señor me daba mientras estudiaba esto. Y la casa de Israel le puso el nombre de maná. Éxodo 16:31 lo estoy leyendo. Y la casa de Israel le puso el nombre de maná. Agarre esto conmigo. Mire, dice, y era como la semilla. Por favor, tome esa palabrita, semilla. Dice que el maná era como la semilla del cilantro blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. Moisés dijo: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de maná. Ahí está la palabrita, mire, para que sea conservado. Conservar, ¿se acuerda? Ese era uno de los significados de hacer memoria. Entonces aquí dicen: guarden un poco de eso para que sea conservado. ¿Para quién, hermano? Para vuestras generaciones, a fin de que ellas vean el pan que os di a comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Mire, todo esto tiene que ver con la salida de Egipto, hermano. Van a celebrar la Pascua recordando la salida de Egipto. Van a guardar este maná recordando el día que lo saqué de Egipto. Mire qué cosas, hermano. Entonces dice: Moisés también dijo a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná. Colócalo delante de Jehová. Eso delante de Jehová es, hermano, en el arca del pacto, para que sea, otra vez, para que sea conservado para vuestras generaciones. Mire, hermano, cuántas cosas que decirle acá, pero que el Señor me ayude. Mire, hermano, ese maná ya vimos que era como una semilla. Y ese maná caía todos los días, hermano. Caía y mire, primero dice la Biblia que primero caía un rocío, después caía el maná y después caía sobre el maná otra capa de rocío.
O sea que el Señor hasta eso cuidaba la higiene de que esa comida no se contaminara con algo, hermano, de ahí en la tierra, sino que primero ponía una capa de rocío, ponía el maná y después, hermano, lo cubría con otra capa de rocío. El pueblo salía, tomaba la porción diaria. Ahí no se valía, hermano, llevar para llevar, así como pedimos a veces. No, lo que se iban a comer en el día, eso tomaban y se lo llevaban a sus casas. Entonces el Señor le da una orden a Moisés que guarden una muestra de eso, hermano. Y esto es el punto, hermano. Que guarden una medida. Yo estuve revisando algunas versiones, dicen que eran como 2 kilos, hermano. Como 2 kilos, creo que el kilo tiene, si no estoy mal, tiene 1.6 libras, por ahí más o menos, a los que saben ahí de matemáticas. Póngale que eran un poquito más de 3 libras. Entonces, que iban a guardar y lo iban a poner, hermano, en el arca del pacto, para que ese maná quedara como un recordatorio por generaciones, de que el Señor les había dado de alimento ahí en medio del desierto. Entonces vea, ¿por qué ese maná no se arruinó? Si el maná solo duraba un día, hermano. El maná solo duraba un día. O sea que si alguien recogía maná y decía, este me lo voy a comer mañana, al siguiente día que lo iba a buscar, lo iba a encontrar lleno de gusanos, hermano. Se arruinaba. Ese alimento solo era para un día. Pero ese maná que recogieron como una muestra, ese fue un maná que quedó para las generaciones. Entonces mire, ese maná, hermano, los niños, imagínense que eso pasó, solo por un ejemplo, hermano, eso pasó en el año, qué sé yo, en el año 900. Y en el año 1500 iban las generaciones y decían, ¿qué es esto, papá? ¿Qué es esto? Y entonces se ponían a explicarle, mira hijo, este es el maná con el que comió el pueblo en medio del desierto cuando salieron de Egipto. Y ya le trasladaban el mensaje. Entonces esa generación crecía, pero ya sabiendo, hermano. Entonces aquella generación que le había explicado a él moría, pero ya quedaba una nueva generación con el mensaje. Entonces ahora esa generación crecía adulta, ya ellos tenían sus hijos. Y sus hijos le iban a hacer la misma pregunta: papá, ¿qué es esa cosa, esa semilla que hay ahí? Y le volvía a explicar a su generación: esa es la comida que comieron nuestros antepasados en el desierto cuando el Señor los sacó de Egipto. Mire ese mensaje cómo se trasladaba de generación en generación, hermano. Entonces, aplicándolo a nosotros, familia, nosotros, hermano, tenemos una semilla. ¿Cuál es la semilla hoy? ¿Cuál es la semilla, amados? La palabra. Nosotros tenemos una semilla y la semilla es la palabra del Señor. Entonces esta semilla tiene que ser trasladada de generación en generación. Esa semilla no se puede perder el significado, hermano. Entonces para eso yo quiero llevarlo a la parábola del sembrador. Por ahí en Mateo, no sé, ahí están los versículos, tal vez los va poniendo, donde el Señor empieza a explicar, hermano, la parábola del sembrador. Tal vez lo ponemos ahí, amados, donde dice que la semilla es la palabra. Ahí está Lucas 8:11. Esta pues es la parábola. La semilla, mira ahí está, ¿ve? La semilla es la palabra de Dios. Siguiente versículo. Dice: y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano. Dice: y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. O sea, al no creer no se salvan. Déjeme hablar un poquito de esto, porque quiero hablarle de 3 lugares donde quiero centrar el mensaje. Pero hay un cuarto lugar, hermano, que es los que están junto al camino. Pero esos que están junto al camino no son salvos. O sea, la palabra llega y ligerito Satanás se las arrebata, la semilla, y no llegan a creer, no se salvan. Ellos no se salvan, hermano. Los que están junto al camino no se salvan. Pero después hay otro grupo. Dice que los de sobre la piedra, hay otra parte de la semilla que cayó sobre la piedra. Estos sí son salvos. ¿Por qué?
Porque son los que habiendo oído, usted sabe que por el oído viene la fe. Entonces, estos oyeron y mire, y recibieron la palabra con gozo, estos se salvaron. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, pero ya son salvos. Porque estos no les fue arrebatada la semilla de su corazón, sino que estos sí la recibieron. Pero una media, hermano, una media situación de dificultad y se van. Ahora, el otro grupo, mire, el otro grupo. Lo que cayó entre espinos es otro lugar donde cayó la semilla. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero hay otro grupo, mas lo que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Retienen, esa palabrita se puede, mire, esa palabrita se puede traducir como los que conservan la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ok. Mire, aquí hay 4 grupos. Estamos hablando de la semilla, porque el maná era como una semilla. Y esa semilla la llevaron al lugar santísimo para que se conservara y fuera un testimonio de generación en generación. Entonces hay cuatro lugares donde cae la semilla: junto al camino, entre piedras, entre espinos, y hay otro que es buena tierra. Hermano, aquí tendría que darle versículos bíblicos, pero no los traje. En el tabernáculo de Moisés habían 3 lugares: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Pero había un lugar antes del lugar atrio, oiga bien, había otro lugar que no era el atrio, sino que era en las afueras del atrio, que ahí a los que no eran israelitas no les permitían entrar al atrio, sino que se quedaban fuera del atrio todavía, solo para presenciar lo que se hacía ahí. Esos son, mire, esos son los que oyeron la palabra, pero se les fue arrebatada, los que estaban junto al camino. No lograron entrar al tabernáculo, eso es, no lograron ser salvos. Pero habían otros, el pueblo de Dios sí podía entrar al atrio y ahí llevaban los sacrificios. Esos son los que cayó la palabra sobre piedras. Pero los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Esos son, hermano, los que cayeron entre espinos. Pero el sumo sacerdote, dice la Biblia, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero solo él. Esos son los de buena tierra. Mira dónde lo llevo. Yo sé, hermano, por eso me voy a tomar el tiempo de explicar esto. ¿Cuál es, hermano? ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué es lo que quiero dejarle? ¿Cómo usted y yo nos convertimos en padres de familia que trasladamos, hermano, ese mensaje de generación en generación? Si la Biblia dice que nosotros somos el tabernáculo, que nosotros somos templo, que nosotros somos morada. Pero el problema es que si nosotros somos templo y morada del Señor, pero no logramos ingresar, hermano, o sea, mire, si la palabra, si la semilla no logra ingresar hasta el lugar santísimo, se pierde. Vamos a ver, amados, yo quiero dejarlo claro, no quiero dejarlo confundido esta noche. Voy a repetir esto: la semilla cae entre piedras, la semilla cae entre espinos y la semilla cae en buena tierra. La semilla que cae en buena tierra es la que se conserva, la otra no. La que cae entre piedras se pierde y la que cae entre espinos se pierde. La única semilla que se conserva es la que cae en buena tierra. Entonces, mire, el maná fuera del lugar santísimo se corrompe.
Si el maná lo dejaban fuera del lugar santísimo, se corrompe. ¿A dónde llevaron esa medida de maná, hermano? ¿A dónde llevaron esa muestra de maná? La metieron al lugar santísimo en el arca del pacto para que ahí no se corrompiera y pudiera permanecer. Entonces la palabra, la semilla, para que sea trasladada de generación en generación, es importante que llegue a buena tierra. ¿Qué es la buena tierra? Eso es que la semilla no solo tenemos que recibirla en la carne, en el alma, sino que hay que recibirla en el espíritu. La palabra que se recibe en el espíritu es la que queda de muestra para nuestras generaciones. Hermano, esto es bien importante. Mire, yo lo mencioné. Mire, lo mencioné hace unas semanas en una prédica, pero solo se me vino a la mente, así en ese momento de la prédica, se me vino a la mente decir eso. Pero hoy que estaba estudiando esto, hermano, oh hermano, cómo tiene base bíblica eso, de que de repente hay mucha palabra que nosotros recibimos, pero solo la recibimos en el cuerpo. Vienen las aves del cielo, se la llevan y la devoran y esa semilla no permanece. Hay otra palabra que solo la recibimos en el alma, emociones, hermano. Uy, gloria a Dios, amén. La recibo en el nombre de Jesús. Salimos allá y medio nos dicen una cosa, hermano, y la echamos a perder. Pero aquella palabra que la percibimos en el Espíritu, lugar santísimo, aquella palabra que usted dice, oh, esa palabra yo la atesoro en mi corazón y no, que no salga de allí. Esa palabra es la que permanece de generación en generación. Entonces, hermano, hagamos aquí un ejercicio. ¿Cuántos mensajes recibiremos al año nosotros, hermano? Todos recibimos, yo recibo palabra, hermano, de mi pastor y del apóstol Sergio, más que todo. ¿Cuántos mensajes recibimos al año? Vaya, imagínese usted, mire, ¿cuánta semilla tira el sembrador? ¿Cuánta semilla? ¿Cuánta de esa semilla cae en nuestro espíritu? ¿Cuánta de esa semilla la recibimos en el espíritu, hermano? Porque esa es la semilla que va a permanecer. Esa es la semilla que vamos a trasladar a nuestras generaciones. Esa es la semilla que no va a ser devorada. Pero si el sembrador, hermano, tira la semilla y toda la semilla cae entre piedras, se pierde. Esa no permanece de generación en generación. Y cuando la otra semilla cae entre espinos, esa también se pierde. Esa no permanece de generación en generación. La única semilla que permanece es la que cae en buena tierra, en el espíritu de la persona. Esa semilla lleva fruto, crece, desarrolla, hermano, y lleva fruto. Y como lleva fruto, se traslada a otras generaciones. Entonces, dicho todo esto, déjeme decirle una verdad. Ningún padre o madre de familia va a marcar a sus hijos si no tiene semilla en su espíritu. Ninguna madre, ningún padre va a sellar a sus generaciones si no tiene semilla en su espíritu. ¿Cómo tenemos, hermano, entonces que exponernos a no solo venir, hermano? ¿Sabe lo que es? Que mire, para decirle esto yo tuve que decirle todo lo demás. Venir a la iglesia, a sentarse y ni siquiera ponerle atención a un mensaje, hermano. Ni siquiera, Señor, yo quiero, mira, yo no me quiero ir con una emoción de este lugar. Yo solo no quiero venir a marcar tarjetas, Señor, y que miren que vine a la iglesia y que todo bien pero hermano, ¿cuánta semilla llevamos en nuestro espíritu? Esa es la semilla que vamos a trasladar, hermano. La otra se pierde. ¿Sabe qué ejemplo se me venía, hermano? Yo sé que es un poco complicado hablar de esto, pero ¿sabe qué ejemplo se me venía? Cuando una mujer queda embarazada. Porque fíjese que la palabra semilla, cuando la buscan en el original, cuando buscamos la palabra, entre sus significados que tiene es esperma. Eso quiere decir. Entonces quiere decir que un varón deposita su esperma, su semilla en la mujer. Pero hermano, dicen ahí cuántos van compitiendo, hermano. Cuántos miles y miles ahí van compitiendo para poder
entrar al óvulo y luego convertirse en un ser. Pero hay un montón que no llegan. Se perdieron. Hermano, no sé si voy a exagerar, pero hay miles que hermano, hacen esa carrera de entrar en el óvulo de la mujer, pero no logran entrar. Solo aquel que logra entrar en el óvulo, ese sí no se pierde, ese se conserva y ese es el que al final se convierte en un ser, nace, hermano, crece y se desarrolla. Entonces, mire, hermano, ¿cuánta palabra recibimos nosotros en un año, por ejemplo? ¿Cuántas semillas se nos da? ¿Cuánta de esas semillas? Yo sé que, hermano, yo sé que es imposible que todo llegue a nuestro espíritu. Es imposible. Eso tampoco no se va a dar. Pero sí debe de haber cierta cantidad de esa palabra que se tiene que anidar en nuestro espíritu, en nuestro lugar santísimo. Y esa es la semilla que va a quedar como una muestra para nuestras generaciones. Hermano, me compliqué sí me di a entender, hermano, en ese punto. Mire, yo quiero que vayamos esta noche, Señor. Había un mandato que tenían que guardar un poco de esa semilla para nuestras generaciones. Pero esa semilla se tenía que guardar en el lugar santísimo, si no se arruinaba, hermano, se engusanaba, se perdía. Entonces, yo soy el tabernáculo del Señor, yo soy templo del Señor. Así como el tabernáculo tenía cuerpo, alma y espíritu, así yo tengo, Señor, así como el tabernáculo tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo, yo como tabernáculo también tengo cuerpo, alma y espíritu. Para que el maná no se perdiera, para que esa semilla no se perdiera y se conservara de generación en generación, tenía que guardarse en el lugar santísimo. Entonces, para que la semilla de la palabra no se pierda y se pase de generación en generación, la palabra del Señor tiene que guardarse en mi espíritu. La carne, hermano, todo lo desecha. El alma, mire, el alma, ¿sabe qué es? El alma, mientras todo está bien, tranquilo, hermano. Pero solo comienzan los problemas, como decía ese versículo, comienzan las preocupaciones, comienzan ahí las cosas de este mundo. Y ya, hermano, nuestra alma echa a perder la semilla. Pero nuestro espíritu mantiene nuestra semilla íntegra, pura, y esa puede durar de generación en generación. Entonces, un padre de familia que no tenga palabra en su espíritu, que la semilla no llegue al espíritu, hermano, que no llegue esa palabra a entrar en lo profundo de él, entonces esa semilla se pierde. Mire, yo espero haberme dado a entender ahí en este punto. Veamos otro caso. Vamos a ver, Levítico 23:42. Dice: habitaréis en tabernáculos por 7 días. Todo nativo de Israel vivirá en tabernáculos. Otra vez, para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculos a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo el Señor quiere marcar una diferencia entre vivir en Egipto y ya vivir con él, hermano? Otra vez, hay otra señal, mire, hay otro memorial aquí, así quiero llamarle. Ya vimos que el nombre se tenía que recordar, hermano, la Pascua se tenía que recordar, eso traía recuerdos de lo que era el Señor. La Pascua, Santa Cena, hermano, el maná, la semilla de la palabra, no, hermano, no podemos dejar de trasladar la semilla de la palabra a nuestras generaciones. Hermano, déjeme usar esta palabra, eso sería un suicidio generacional. El no trasladar ese mensaje, esa semilla de nuestro espíritu a un hijo, hermano, eso es algo terrible generacionalmente hablando. Ahora dice el Señor, van a hacer algo más. Hay una fiesta llamada los tabernáculos que se hacía por 7 días. Hermano, esa fiesta era que ellos dejaban su carpa, dejaban su tienda
dejaban su tienda, hermano, por 7 días, ahí la dejaban y se iban. Y en el lugar donde estaban construían unas champitas, hermano, las construían con monte, ahí las hacían y se metían en esas champitas y ahí vivían por 7 días. Esa era una fiesta anual, hermano. En Israel hay 7 fiestas. Pero mire esto, hermano, otra vez ahí dice, para que vuestras generaciones sepan. O sea, con actos se traslada un mensaje a la generación. Entonces, imagínese un niñito, hermano, después de qué sé yo, después de 50 años o pongámosle más, después de 200 años que ellos seguían celebrando, aún las celebran allá en Israel esas fiestas, hermano. No sé ahora cómo las harán, no sé si las hacen así literal o no sé, la verdad no sé, ahí no se les sabría decir, pero que hay 7 fiestas de ellos. Entonces, imagínese después de 200 años que pasó eso, un niñito, papá, ¿y por qué dejamos nuestras casas para venir a esta champita, papá? Hermano, ¿acaso nuestros hijos no son preguntones? Yo tengo un hermano que toca que callarla a veces, ya, deja de preguntar tanto, porque todo, hermano. Entonces mire, un niñito de 5 años, hijito, vamos a dejar nuestra casa. Póngase que ya estaban en la tierra prometida, ya tenían sus casas ya construidas, ya no eran carpas, ya no eran tiendas. Pero de repente el papá esa semana, hijitos, vamos a salir todos de nuestras casas y nos vamos a ir a vivir a una champita. Papá, pero si ya tenemos todo, ¿y por qué vamos a vivir aquí, papá? Ahí venía el mensaje. Es que cuando nuestros padres salieron de Egipto, el Señor los sacó con mano poderosa, los sacó de 400 años de esclavitud y el Señor los trajo por el desierto. Empiezan a trasladar un mensaje antiguo, hermano. Por eso de generación en generación. Entonces mire cómo está eso en la Biblia, cómo está eso de que tenemos que recordarle a nuestras generaciones, cómo hay que, hermano, hay que tener tiempo para explicarle a nuestros hijos las cosas espirituales, amados. Ahora, ¿qué es eso, hermano? ¿Qué es eso, dejar tu casa para ir a un tabernáculo? ¿Sabe qué es eso? Vida de templo. Nuestros hijos deben de aprender vida de templo, hermano. Nuestros hijos deben de aprender que es necesario congregarse. Nuestros hijos deben de, mire, que ellos miren en nosotros, hermano, que ellos miren. Ay, hombre. Hermano, no se va a enojar conmigo, ¿verdad? ¿O sí? Sí se va a enojar si le digo algo entonces. No. ¿Cuántos me dan permiso de decir algo? Por 3 que dijeron amén, lo voy a decir. Pero mire, hermano, si nuestros hijos miran que nosotros somos flojos para congregarnos, ellos van a creer que eso es normal, que se puede ir a la iglesia cuando se puede, que se puede ir a la iglesia cuando no existe ningún otro compromiso, que no pasa nada si dejamos un mes de ir a la iglesia, no pasa nada, tranquilo, ahí vamos cuando podamos. Si tus hijos miran eso, les estás trasladando mal el mensaje a tus hijos. Le estamos trasladando mal. Pero si tu hijo mira que a última hora de venirse a la iglesia llegó una visita y que con mucha amabilidad le dijiste, perdóneme, fíjese que ya ahorita íbamos de salida para la iglesia, fíjese, otro día lo voy a atender, nos vemos, muchas gracias. Y su hijo mira, papá, ¿y por qué haces eso? Papá, si era mi tío que ya día no lo miraba, que nos vino a visitar. ¿Y por qué haces eso? Enséñeles, hay una responsabilidad que tenemos de estar en la casa del Señor todos los días. Hay una responsabilidad que tenemos de dejar nuestras casas para ir a buscar el tabernáculo del Señor. Hay una responsabilidad que está por encima de todo, hermano, que es el congregarnos. Pero si su hijo diga, papi, vamos a ir a la iglesia hoy. No, mi amor, hoy no vamos a ir. ¿Por qué? Es que hoy juega la final del Olimpia con el Motagua, fíjate. Ay, hermano, ¿qué mensaje le estamos dando? Hermano, ¿qué mensaje? Mire, en cuanto a esto, ¿qué importancia le estamos trasladando a nuestros hijos de congregarnos?
Hermano, que de repente ni carro tienes, hermano, ni por los momentos no tienes todavía, lo vas a tener. Pero mira, y que se vino un torrencial de agua, hermano, a la hora del culto, vámonos para la iglesia. Y que tus hijos te preguntan, papá, ¿y es que estás loco? ¿Cómo nos vamos a ir así mojándonos? ¿Cómo vamos a ir bajo este aguacero? ¿Cómo nos vamos a ir? Explíquele a sus hijos por qué se hace. Entonces, ellos van a ver. Ellos van a decir, esto es importante entonces. El congregarse es importante. Pero hay hijos que creen que solo los domingos hay culto, hermano. Se lo aseguro. Sin ofender a nadie, hermano. No estoy hablando. Hay hijos que ellos creen que el día de ir a la iglesia es el domingo. Otro día no existe la iglesia. ¿Por qué cree que los niños piensan así? ¿Por qué cree que los niños piensan de esa manera? Que tal vez allá le dice a usted, vamos a ir hoy martes a la iglesia. Martes. ¿Y hay culto hoy pues? ¿No se dan cuenta que hay culto, hermano? Porque lo miran normal. Entonces, ¿cómo, hermano? Estoy hablando de una responsabilidad que tenemos de enseñarles a nuestras generaciones la importancia de abandonar nuestras casas e irnos a meter al tabernáculo del Señor. De salir de nuestras casas e irnos a meter al tabernáculo del Señor. Ese es un mensaje que se debe de pasar de generación en generación. Pero hermano, ¿qué está pasando hoy? Hoy esto está siendo atacado, hermano. El otro día estaba viendo un reportaje. ¿Sabe que hay iglesias que ya no hacen reuniones presenciales? Que ya compraron unas cosas así como de esos que usan en los cines, hermano, de 3D. Y ya tienen su avatar, ahí tienen su personaje. Y ellos se ponen eso. Y ya ellos pueden ver los demás que están conectados como que si estuvieran sentados en un auditorio, pero cada quien está en su casa. Y desde ahí hacen los cultos ahora, hermano. Ya dicen que ya no es necesario congregarse. Hermano, eso es, perdónenme, eso va contra la Biblia. Eso va contra la palabra. Porque entonces, ¿dónde dejamos Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso que los hermanos estén juntos, en armonía. Eso no lo podemos evadir. Si por el COVID se dio, hermano, porque respetamos las autoridades y también por cuidarnos y todo eso, pero lo que le quiero decir es, no nos podemos acomodar ya a lo virtual, hermano. Ya desde aquí, desde YouTube, lo miro tranquilo para que ir a la iglesia, aquí con mi taza de café, en calzoneta, si usted quiere, ahí en el mueble, aquí miro el culto, hermano, pero pudiendo venir a la iglesia, pudiendo estar aquí. ¿Sabe qué pasa? Ese mensaje se traslada a las generaciones. Entonces los hijos crecen. Si puedo, voy a la iglesia. Si no hay compromiso, voy. La iglesia, por último. Allá, hermano, qué responsabilidad generacional. Veamos otro caso. Veamos este otro. Yo sé que el mensaje está un poco bien raro esta noche, pero hay que aprender, hermano. Hay que aprender. Números 15:38 dice: habla a los hijos de Israel y diles. Otra vez, hermano. Habla a los hijos de Israel y dile a través de sus generaciones se hagan flecos en los bordes de sus vestiduras y que pongan un color azul en cada fleco del borde. Los flecos servirán para que al verlos, mire que este era de las únicas señales que encontré, que solo con ver, hermano, no hablar. Dice que al verlos os acordaréis de todos los mandamientos de Jehová. Solo con verlo, mire, esos flecos los fui a estudiar, es como una franja de color púrpura que iba en el borde de los vestidos. Ahí se las ponían. Entonces cuando el uno miraba al otro y miraba eso, se acordaba, hermano, los mandamientos del Señor. Era un mensaje. Y eso se tenía que trasladar de generación a generación. Entonces eso me habla, hermano, entre las muchas cosas, eso me habla de obediencia, porque ahí dice, a fin de ponerlos por obra y para que no vayáis en pos de vuestro propio corazón y de vuestros propios ojos, tras los cuales os habéis prostituido. Mire qué cosa.
Entonces, esto me habla, hermano, de que esto eran como una señal de obediencia. ¿Sabe? Entre las cosas que pude sacar aquí, hermano, el ejemplo de vida a nuestros hijos es importante. Nuestro testimonio ante nuestros hijos es importante. O sea, algo que va a marcar a nuestros hijos, hermano, es nuestro estilo de vida como padres. Eso va a marcar. Entonces aquí ya no era, mire, en el único ejemplo que yo vi que no había que hablar, hermano, era este. Solo con verlo, dice, es como un testimonio, hermano. Dice que ellos iban a acordar de los mandamientos de Jehová a fin de ponerlos por obra. Eso es obediencia. Hermano, que el Señor nos ayude para que más que en la iglesia, mire, más que en la iglesia, sino en nuestras casas, podamos ser ejemplos para nuestros hijos en nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, hermano, nuestra manera de hacer las cosas, que nuestros hijos miren que realmente hay una fidelidad al Señor. Otro caso está en Jueces 4:5, hermano. Mire, esta es ya en la tierra prometida. Dice que Josué les dijo: pasad delante del arca del Señor vuestro Dios. Solo le voy a leer estos últimos porque ya el tiempo se me fue, hermano. Dice, ya solo quedo como 4 minutos. Pasad delante del arca del Señor vuestro Dios al medio del Jordán, y alce cada uno una piedra sobre su hombro. Ya estaban, aquí ya iban pasando a la tierra prometida, hermano. De acuerdo con el número de las tribus de los hijos de Israel. Sea esto, ahí está la palabrita, mire, sea esto como una señal entre vosotros. Y más tarde, este ejemplo está más claro, hermano. Más tarde, cuando vuestros hijos pregunten diciendo: ¿qué significan estas piedras para vosotros? Les diréis: es que las aguas del Jordán que quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor, cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a los hijos de Israel para siempre. Es cuando el pueblo ya iba a meterse a la tierra prometida. Entonces, hermano, la Biblia dice que el mar, solo los pies de los que llevaban el arca, solo tocaron las aguas del Jordán y esas se abrieron, hermano, para que pasaran en seco. Entonces dio una orden Josué, ya no Moisés. Josué dice: agarre una piedra cada uno. Todavía estaban en medio del río ahí, hermano, en lo seco, pero en medio del río. Que lleve una piedra cada uno sobre sus hombros, responsabilidad. Y que aquí vamos a hacer un monumento, 12 piedras. Cuando nuestras generaciones, un tiempo después, pregunten por qué son esas piedras, nosotros les vamos a dar testimonio de que el Señor obró poderosamente a nuestro favor y abrió el mar, abrió el río para que nosotros pasáramos. Mire, aquello físico, hermano, daba testimonio de las cosas pasadas. De eso se trata, hermano, que nosotros estemos, mire, ¿sabe qué le puedo poner a este punto? Son como los fundamentos del Señor. Hermano, hay cosas que son inamovibles. Hermano, hay cosas que no las podemos cambiar por nada del mundo. Mire, Jesús dijo: sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, son cimientos que ya están dados. Hay cosas, hermano, hay cosas que de repente se pueden modificar con el tiempo. Incluso aquí en la iglesia, hermano, hay cosas que se pueden ir modificando, pero hay cosas que ya están dadas, bases, hermano, que dijo Pablo, que ya no podemos, que otro que venga a querer edificar sobre otro fundamento. Ese no dice que edifiquemos sobre el fundamento ya dado. Entonces hay cosas que nuestros hijos tienen que aprender que son inamovibles. Por ejemplo, que Jesús es el Señor. Esa es una doctrina inamovible, hermano. Que Jesús es el Señor. Esa es una piedra, hermano, que de generación en generación tiene, ese mensaje no cambia. Mire, otro, que Jesús vino en carne. Ese es un mensaje esa es una piedra que no puede cambiar. Pero de repente a nuestros hijos van a querer meterle otro tipo de enseñanzas. Pero como usted tiene esas piedras ahí, mire, nuestros hijos no van a ser engañados. Tienen las bases, hermano. Tienen las bases. Hermanos de alabanza, pueden subir. Mire, quiero cerrar este mensaje con este otro caso. Josué 22:26. Por tanto dijimos: construyamos, dice aquí, hermano, un altar. Aquí ya están dentro de la tierra prometida. Aquí ya heredaron, hermano. Aquí cada quien tiene su parcela. Dice: construyamos ahora un altar
no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea testigo entre vosotros, entre nosotros y vosotros. Y ahí está, mire, y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor, que hemos de cumplir el servicio del Señor. Oh, hermano, esto tendríamos que expandirlo más, hermano. Delante de Él, con nuestro holocausto, con nuestros sacrificios, con nuestras ofrendas de paz, para que el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos: no tenéis porción en el Señor. Mire, hermano, estas eran 2 tribus y media. Le voy a contar así rapidito qué es lo que pasó con estas tribus. Tiene su aplicación negativa estas tribus, pero hoy le quiero sacar algo positivo que ellos tenían. Usted sabe que en Israel eran 12 tribus, pero hubieron 2 tribus y la mitad de otra, 2 tribus y media, que ellos, hermano, hicieron de su habitación al otro lado del Jordán. Vamos a ver cómo explico esto. Cuando iban a conquistar la tierra prometida, todas las tribus tenían que atravesar el Jordán para conquistar la tierra prometida. Pero al otro lado del Jordán había un terreno, una tierra que Moisés le había ganado ahí a un rey llamado Og, creo que se llamaba, hermano. Entonces era una herencia de Israel, la habían conquistado. Entonces ellos vieron que era una tierra de pastos, que era una tierra, hermano, bonita, porque ellos tenían ganado. Entonces le dijeron a Moisés: déjanos esta tierra, déjanos esta tierra. Y se quedaron ahí. Moisés se los permitió de alguna manera, solo que pasaran al mar, el río, para que pelearan. El punto es, con eso vamos a cerrar. El punto es, hermano, que estas 2 tribus y media les quedaba muy lejos el templo. O sea, para ellos ir a ofrecer los sacrificios, hermano, tenían que caminar días hasta llegar. Entonces quedaron muy lejos de la comunión del templo, donde estaba el altar del holocausto, donde ofrecían las ofrendas. Ellos quedaron muy retirados. Eso tiene su punto negativo. ¿Por qué se fueron a vivir tan lejos de la comunión? Pero lo positivo, lo que quiero sacar, es que ellos pensaron en sus generaciones, y ellos hicieron una réplica del altar del holocausto. Le hicieron ahí entre sus fronteras, para que sus hijos no desconocieran la importancia de ofrecerle sacrificios al Señor, de darle ofrenda al Señor. Y mire lo que dice ahí: y de servir al Señor, hermano. O sea, cuando sus hijos miraban aquella réplica del altar, ellos dijeron: no es para ofrecer holocaustos aquí. Sabemos que hay un solo altar que está allá en Jerusalén, eso lo sabemos, pero lo que queremos es que nuestros hijos vean que allá hay un altar y que tenemos que ir allá a ofrecer sacrificios. No importa las distancias, pero tenemos que ir a servir al Señor. Entonces eso era una evidencia para que aquellas generaciones no se olvidaran la importancia de servir al Señor, hermano. Oh, entonces mire, ¿cómo están nuestros hijos? Hermano, ¿por qué no le hemos, no solo la importancia de congregarse, ¿por qué no le hemos trasladado la importancia de servir al Señor a nuestros hijos? ¿Por qué no le hemos trasladado esa importancia de que nosotros tenemos que darle un sacrificio vivo y santo al Señor? Padres, tenemos esa responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad, hermano. Si queremos que nuestras generaciones vayan de gloria en gloria, tenemos esa responsabilidad. Póngase de pie, yo quiero ministrar esto. Ahí en lo primero de la enseñanza había puesto un capítulo de Josué 2. Tal vez lo podemos proyectar aquí en la pizarra, en la pantalla. Mire, otra vez, aquello que había pasado en los días de Josué, perdón, voy a corregir. Aquello que había pasado en los días de José, el patriarca, ahora se viene a replicar en esta generación después de Josué. Porque dice la Biblia que Josué, hijo de Nun, ahora Josué, hermano, después de conquistar, después de dejar a los de su pueblo ahí ya con herencia, ya con tierra, ya con casas, ya con viñas, todo, hermano, dice que Josué muere. Josué, hijo de Nun,
siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en el territorio de su heredad, en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Pero mire el verso 10: también toda aquella generación fue reunida a los padres. Pero esto es lo triste, hermano, esto es lo triste. Se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que Él había hecho por Israel. Se levantó una nueva generación que no conocía al Señor. Qué peligroso esto, hermano. Mire, qué peligroso esto. Aún estando en la abundancia, aún estando en la tierra de abundancia, pero aquella generación después de Josué no conocían del Señor. Cuando usted sigue leyendo el libro de Jueces, hermano, el pueblo cae en unas desgracias, hermano. El pueblo cae en unas miserias, en una pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué si estaban en la tierra en abundancia? ¿Por qué si el Señor les había dado la promesa? Porque hubieron padres que no se encargaron de trasladar el mensaje del Señor a sus generaciones. Todo el mensaje de esta noche es, hermanos, tenemos una responsabilidad, sobre todo nosotros como padres de familia. Jovencitos todavía no lo son padres, pero en algún momento van a ser padres. Qué lindo que a tiempo les ha venido la palabra. Hay una responsabilidad y es de trasladar el conocimiento de Dios a nuestras generaciones. Que no hayan generaciones como estas, hermanos, que se olvidaron del Señor. Por ahí está el resumen. Ahí están las cosas que le dijeron más que todo a Moisés y a Josué. Solo esos dos personajes agarré, hermano, Josué y Moisés. La Pascua, el maná, los tabernáculos, los flecos, las piedras, el altar, todo lo que tenga que ver con la Santa Cena, la semilla de la palabra, hay que trasladarla, hermano. La importancia de la Santa Cena hay que trasladarla a las generaciones. La vida de templo, el congregarnos, hay que trasladarla a las generaciones, hermano. La obediencia, el ejemplo de vida, los cimientos inamovibles, el servicio y la devoción al Señor, hay que trasladarla a nuestras generaciones. Cierre sus ojitos. Oh, en el nombre de Jesús. No es un mensaje para que nos vayamos condenados de aquí, ni para que nos vayamos cargados de aquí, hermano. Sería un antievangelio ese. No, vámonos con un mensaje. Vámonos con un mensaje en el cual digamos: Señor, serviremos a Jehová. Yo quiero ser esa generación que traslada el mensaje a las nuevas generaciones. Que cuando tus hijos te pregunten: ¿y por qué solo en la iglesia pasás, papá? Papá, ¿y por qué hay que hacer esto? ¿Por qué hay que hacer lo otro? Que tú tengas una palabra para trasladarle a tus hijos la enseñanza al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ministramos esta palabra para que seamos padres con la semilla de tu palabra en nuestros corazones. Oh Señor, que la semilla recibida no sea devorada. Que la semilla recibida no se seque, Señor. Que la semilla recibida no se ahogue, Señor. Así como aquella semilla fue conservada por muchas generaciones, pero porque estaba en el lugar santísimo. Oh, que tu palabra llegue a nuestro espíritu, Señor. Que tu palabra no solo quede en el cuerpo, en el alma, sino que penetre hasta el espíritu. Y esa palabra va a permanecer de generación en generación. Esa palabra llevará fruto. Esa palabra, Señor, ministrará a los corazones de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos.
a Jehová, porque mi casa y yo serviremos 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 a Jehová, mi casa y yo. Que nuestros hijos, que nuestras generaciones, que nuestras generaciones miren en nosotros una determinación de servir al Señor. En el nombre de Jesús solo quiero decirle esto. Usted mejor que nadie conoce los suyos. Usted mejor que nadie conoce a sus hijos más que todo. Puede ser que ya tenga nietos, pero también debería de conocerlos, de verlos. Deténgase un momento en mirar a los suyos, a sus hijos. Si ya tiene nietos, deténgase a verlos y medite cuánto saben ellos del Señor, cuánto saben nuestros hijos del Señor, cuánto saben ellos. Oh, es muy lastimoso que hijos de cristianos, debido a la tibieza de sus padres, ellos no muestran ningún interés por honrar al Señor. Y a veces queremos culpar al gobierno, queremos culpar al sistema, queremos culpar a las leyes, que esas leyes no las vamos a detener. No. A veces la responsabilidad, o siempre la responsabilidad, la tenemos nosotros los padres. A veces como estamos interesados en salir a hacer huelgas por esto, por lo otro, por las leyes. Yo le aseguro que no hemos hecho un trabajo en nuestros hijos de educarlos y de pasarles esta información a ellos para que ellos mismos sepan identificar entre el bien y el mal. Hay una responsabilidad generacional. Deténgase a ver a sus hijos, hágales preguntas a sus hijos. Y esta noche vayámonos con un enfoque diferente. Señor, yo quiero ser responsable para con mis generaciones. Yo quiero ser responsable para con mis generaciones. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 hay un versículo donde el Señor dice: háblale de mi palabra a tus hijos. Cuando te levantes, cuando estés en la mesa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, háblale de mi palabra a tus hijos. Háblales. Qué responsabilidad.
Pero esta noche, Señor, recibimos tu palabra y queremos ser responsables para con nuestras generaciones. Queremos abrir nuestras bocas para hablarles a nuestros hijos de tus grandezas, de tus proezas, de tus maravillas, de tu bondad. Que nuestros hijos miren en nosotros padres determinados, así como Josué. Yo no sé a quién van a servir ustedes, yo no sé detrás de qué dioses van a ir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Que tu palabra, Señor, quede en nosotros para siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.